Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Extiende la mano. Y entró de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano seca. Y lo observan si lo curaría en sábado para acusarlo. Y dice al hombre que tenía la mano seca: despiértate, al centro. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matarla? Pero ellos callaban, y mirándolos alrededor, con ira, adolorido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Y la extendió, y quedó restablecida su mano. Los fariseos salieron y, con los herodianos, hacían consejo contra él para ver cómo hacerlo perecer. La mano está hecha para recibir y para dar, expresiones de un corazón que recibe amor y es capaz de dar amor. La mano se abre para recibir el don del amor que Dios le da, y también se abre para compartir ese don con los demás. La mano seca es figura de un corazón duro e insensible, cerrado en el egoísmo y la autosuficiencia, e incapaz de abrirse y desear el don del amor que Dios le quiere otorgar. Jesús realiza el milagro sanando la mano seca en el centro de la sinagoga judía, sitio en el que se escuchaba la ley. Con esta actitud, Jesús enseña que la ley solo deja ver el pecado del hombre, pero no le otorga la salvación. Para alcanzar la salvación se necesita un Salvador. Asimismo, este milagro se efectúa en un día sábado, para demostrar que está permitido hacer el bien cualquier día de la semana, incluso el día sábado. De esta forma Jesús establece que la misericordia está por encima del legalismo de la ley. Ante este milagro, los fariseos, que ostentan el poder religioso, y los herodianos, que ostentan el poder civil, se alían contra Jesús y secretamente decretan su muerte por profanar el sábado, como lo ordena un pasaje contenido en la ley que dice: quien profane el sábado debe morir. Una barca pequeña para que la multitud no lo aplastara. Y Jesús con sus discípulos se retiró hacia el mar, y una gran multitud lo siguió de Galilea, y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y del otro lado del Jordán, y de los entornos de Tiro y Sidón, una gran muchedumbre. Al oír lo que hacía, acudió a él. Y le dijo a los discípulos que le prepararan una barca pequeña
a causa de la multitud, para que no lo aplastara. En efecto, había curado a muchos de manera que se le echaban encima para tocarlo cuantos tenían llagas. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, le caían delante y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él los amenazaba mucho para que no lo descubrieran. Jesús, ante el aparente fracaso que tuvo, se retiró y con sus discípulos hacia el mar. No como una huida, lo hizo para buscar la intimidad con ellos e instruirlos en su doctrina. Y su retiro movilizó las multitudes hacia él y su don. Las localidades de las que procedían estas multitudes son 7. El 7, número que simboliza la plenitud, revela que Jesús atraería hacia él a todas las naciones en las que se anunciaría su evangelio. La barca que Jesús pide que le preparen sus discípulos es figura de la iglesia, que atraviesa el mal del mundo y conduce al hombre hacia la tierra prometida por Dios. En ella, Jesús desea formar su pueblo, una comunidad de hermanos golpeados por el pecado, la injusticia, la discriminación, una comunidad que más allá de buscar sus dones, busquen la intimidad con Él. Asimismo, los espíritus inmundos revelan que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos dicen la verdad, pero lo hacen con la intención de anticipar su gloria y evitar la cruz. Y sin la cruz, el plan de salvación del género humano fracasaría. Por ello Jesús no cede a esta tentación y los hace callar. Y creó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Y sube al monte y llama junto a sí a quienes él quería, y fueron donde él. Y creó 12 a los que llamó apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a anunciar y para tener poder de expulsar demonios. Y creó 12 e impuso a Simón el nombre de Pedro, y a Santiago de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, y les impuso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, a Tomás y a Santiago, el de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, quien luego lo traicionó. El monte recuerda al Sinaí, sitio en el que Dios habló con el hombre, y desde el monte Jesús, el Hijo de Dios, llama junto a sí a los que Él ama. Este llamado no busca solo el seguimiento, busca sobre todo la unión y la amistad con ellos. Y sobre el monte, evocando la acción creadora de Yahvé, Jesús crea algo nuevo. Los 12 pilares sobre los que
edificará su iglesia. El número 12 evoca a las 12 tribus de Israel, y los 12 discípulos a los que llamó serán los 12 patriarcas de su nuevo pueblo, la iglesia. A partir de entonces, los discípulos serán llamados apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y los apóstoles serán enviados a todas las naciones para anunciar el Evangelio y vencer el mal del mundo. Para que la misión de los apóstoles dé fruto, es necesario que estén en comunión con su Maestro, en una relación de persona a persona, en compañía permanente. La comunión del apóstol con Jesús es esencial. Cuando Jesús estaba con los apóstoles, entraba en comunión con ellos mediante el diálogo fraterno, y hoy lo hace a través de la oración. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y llegó a la casa, y se reúne de nuevo la muchedumbre, de modo que ellos no pueden ni siquiera comer. Y, habiendo oído, los suyos salieron para apoderarse de él, porque decían: está fuera de sí. Y los escribas, venidos de Jerusalén, decían: tiene a Beelzebul, y por el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Y, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede mantenerse ese reino. Y si una casa está dividida contra sí misma, aquella casa no podrá mantenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y está dividido, no puede mantenerse, está al final. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y robarle sus bienes, si antes no ha amarrado al fuerte, y entonces robará su casa. Les aseguro, se les perdonará a los hijos de los hombres todos los pecados y blasfemias cuantas blasfemaren, pero a quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá remisión eternamente, sino que es reo de pecado eterno. Porque decían: tiene un espíritu impuro. Y llegan su madre y sus hermanos, y, estando afuera, mandaron a llamarlo. Y una muchedumbre estaba sentada a su alrededor, y le dicen: he aquí que tu madre y tus hermanos afuera te buscan. Y les respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y volviendo su mirada alrededor suyo, dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y madre. El hecho de entrar en la casa hace referencia a entrar en la iglesia.
y la muchedumbre que lo busca llegará a ser gradualmente la comunidad de los creyentes. Jesús busca en la comunidad de los creyentes una verdadera familia que muestre una conversión radical de mente y corazón. Solo así se entenderá que su aparente locura más bien es sabiduría de Dios, que refleja en Jesús, pobre, humillado y humilde, la verdadera fuerza. Si no entendemos esta realidad, nos encontramos al margen de su familia. Los escribas, conocedores de la ley, acusan a Jesús de estar endemoniado, tener dentro de sí a Belzebul, el señor de la suciedad, y por el poder de Satanás, príncipe de los demonios, expulsar a los demonios. Los escribas interpretan mal la actitud de Jesús porque le tenían envidia, y en lugar de aceptar el don de Jesús, prefieren cuestionarlo. Por ello los escribas cometen el pecado que no será perdonado: blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia es un pecado directo contra Dios, porque le despoja de un atributo suyo, el poder de expulsar demonios, y se lo atribuye a Satanás. Es blasfemo el hombre que no acepta el perdón incondicional que trae Jesús, por considerarse justo y sin pecado. Por ello, no se arrepiente ni pide perdón, y sin arrepentimiento no es perdonado, por lo que su pecado permanece. Asimismo, Jesús se presenta como el más fuerte, con poder para entrar en la casa del fuerte, es decir, en la persona poseída por Satanás, para liberarla. Igualmente, Jesús afirma que los que hacen la voluntad de Dios son su hermano, hermana y madre. Y hacemos la voluntad de Dios al escuchar y al practicar la palabra proclamada por Jesús. Y al hacerlo, compartimos su intimidad familiar, que nos convierte en hijos de su Padre y por tanto hermanos suyos. También quien lo escucha participa misteriosamente de la maternidad de María, que lo engendró para el mundo.